Bienvenidos a una nueva edición de El Podcast Literario, un lugar donde no solamente aprendemos sobre nuevos términos, sobre lo que pasó en la literatura latinoamericana, sino que también nos divertimos de la mejor forma. Recuerden suscribirse a este canal para que siempre les llegue la notificación de cuando montemos un nuevo video, activar la campanita además y sobre todo compartir. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la revista Martín Fierro, uno de los documentos literarios más importantes de Argentina. Martín Fierro fue una revista quincenal de arte y crítica libre que se publicó en Buenos Aires entre febrero de 1924 y diciembre de 1927. En su dirección se distinguen tres etapas. La primera conformada por Evar Méndez como director de los números 1 al 17. En sus primeras entregas se dedicó a consagrar la sátira política y de costumbres a la crítica teatral y musical, pero poco a poco reorientó su programa hasta convertirse en el principal introductor y difusor de las teorías de arte y literatura de vanguardia. En ese proceso de radicalización estética, el manifiesto redactado por Oliverio Girondo en el número 4 fue su punto de inflexión. En 1925 empieza la segunda etapa, comandada por Girondo, quien modificó la estética de la revista y se incorporó un consejo de dirección formado por Sergio Piñero, Alberto Prebisch y Eduardo Bullrich, que se mantuvo hasta la edición número 34 de octubre de 1926. En esta etapa se vendieron unos 5.000 ejemplares, utilizando como estrategia el lanzamiento de campañas de difusión como conferencias, banquetes, lecturas públicas. Girondo fundó dos editoriales, Proa y Martín Fierro, para publicar los libros de sus integrantes. A partir del número 35, Evar Méndez reasumió la dirección en medio de enormes dificultades económicas. Contra lo que suele afirmarse fueron estas dificultades más que las disidencias políticas las que terminaron con la revista, cuya última edición fue el número de 1927. La misma fue anunciada para noviembre, pero apareció en diciembre. Diversos testimonios muestran que durante largos meses de 1928, Méndez planeó en vano continuar con la publicación. Los intentos de revivir Martín Fierro llegaron incluso hasta 1930. La revista literaria de Martín Fierro fue fundada en 1924 por Evar Méndez, José Cairola, Leonidas Campbell, Carambat, Luis Franco, Oliverio Girondo, Ernesto Palacio, Pablo Rojas Paz y Gastón Talamón. La revista llegó a publicar unos 20.000 ejemplares. Por otro lado, su editor fue Alfonso Prieto. Una de las particularidades de Martín Fierro fueron sus escritos poblados de versos satíricos contra los ajenos y sus propios. Fiel a su estilo, la revista polemizaba burlonamente con los escritores que publicaban en la editorial Claridad. Estos se reunían en el Café El Japonés. Ellos eran considerados como el grupo Boedo. Poseían una rivalidad dialéctica con los escritores propios denominados como Grupo Florida, quedando dicha controversia en la historia de la literatura argentina. La importancia que aportaron las revistas Martín Fierro para la literatura latinoamericana parten a raíz de la inspiración auspiciada inicialmente por el espíritu de sus tiempos, como a su vez las nociones de identidad que fueron comunes para los campos intelectuales vanguardistas manifestados en las revistas, que posteriormente tuvieron un rol significativo en el desarrollo de la conciencia identitaria nacional y continental desde el comienzos del siglo XX hasta el presente. Uno de los aportes de la revista fue el de definir una línea americanista, creando la imagen del hombre nuevo latinoamericano, quien necesitaba desarrollar su propia identidad y lenguaje. La elección de motivos precolombinos respondió a esa misma urgencia. Ellos servían para establecer desde lo visual en un principio de identidad y en este sentido fueron considerados como patrimonio común de las naciones de América Latina. Otro de los aportes más importantes de Martín Fierro hacia el campo intelectual de Argentina y el resto de Latinoamérica fueron las veladas intelectuales. Estas consistían en el agasajamiento hacia los personajes nacionales e internacionales que estaban de visita en Buenos Aires y a quienes los integrantes de la revista admiraban. Tenían la creencia de que este tipo de veladas servían como un aporte intelectual para América Latina debido a las temáticas que en esta se trataban. La revista Martín Fierro protagonizó varias de las más importantes polémicas del siglo XX en la literatura latinoamericana y la cultura argentina. Se dedicaba de manera permanente a polemizar el humor y
su vez, es importante remarcar que en América Latina se venía conformando desde la Carta de Jamaica de Simón Bolívar hasta Nuestra América de José Martí una construcción ideológica que sustentaba el deterioro de lo español a favor de lo americano, afirmando una idea y un pensamiento del movimiento identitario de América sin mediación y hasta incluso quizás para desmarcarse de España, como se analizó en la introducción. En el caso de Argentina, muchos artistas y escritores regresaron de Europa porque sentían que era el momento de innovar en cuanto a temas artísticos. Estaban convencidos de que su tiempo era una época que vive, ve y siente de distinto modo que antes, y que por lo tanto era necesario adecuar los medios de expresión al mandato del presente. Pero para entender mejor el contexto argentino de los años 20, vamos a reproducir un material rescatado a propósito del bicentenario del país, el cual trata sobre esta revista icónica del Cono Sur de la mano de un curador del proyecto. Yo creo que es muy interesante ponerle en este bicentenario que estamos celebrando todos una mirada de análisis y una reflexión sobre grandes momentos de la cultura de nuestro país. Yo creo que si ha habido algo que se ha caracterizado a la Argentina en sus 200 años de vida independiente, ha sido sus magníficas manifestaciones culturales, no solo para los argentinos, sino que ha trascendido realmente las fronteras de nuestro país en muchísimos casos. En esta situación del grupo de Florida y Boedo, que es como el núcleo de la vanguardia argentina, nos estamos situando en los primeros años de la década del 20, en una Argentina que está entrando en la modernidad o que está consolidando su modernidad. Obviamente existieron dos grupos que yo diría que tenían ese enfrentamiento que tiene todo grupo juvenil, que milita en las letras, que milita en las artes, pero que sobre todo milita en la cultura, ¿no es cierto? O sea, yo creo que tanto Boedo como Florida son dos líneas ideológicas y estéticas que militan en la cultura. Borges, con su permanente ironía, decía que él en esos años hubiese preferido que lo inscribieran dentro del grupo de Boedo, que era el grupo del realismo social, que era el de las luchas obreras, que era el de la periferia, ¿no? El que estaba situado, no era la vanguardia central, sino justamente la vanguardia que quería incorporar y que de alguna forma lo hizo a todos esos sectores desplazados de esa sociedad tan dinámica que fue la Argentina y que siempre es la Argentina, pero sobre todo en esos momentos, incorporarla al pensamiento. Y Borges decía, yo en esos años escribía sobre los orilleros y sobre el arrabal y sobre la pampa, y sin embargo me escribieron en la vanguardia urbana y en la de la lucha del arte por el arte. Sí. El año de la fundación de la revista en el mundo, muere Vladimir Lynch Lenin. Reino Unido reconoce la Unión Soviética. En India, los invasores británicos dejan libre al líder nacionalista por la paz, Mahatma Gandhi. Más cerca de la región sureña, en Uruguay se aprueba un proyecto de ley que impone el trabajo individual colectivo obligatorio. Adolf Hitler es condenado a 5 años de cárcel por su intento de golpe. En cuanto al arte y la literatura, estos eran algunos de los exponentes. Martín Fierro heredó su nombre de otra publicación de Méndez en 1919. En cuanto al diseño, Lino Palacio fue uno de varios colaboradores en el diseño gráfico de la revista. A partir de 1925, la revista de Martín Fierro integró un repertorio de imágenes que hasta ese momento no habían aparecido en sus páginas. Entre estas estaban las esculturas de México, cerámicas peruanas y motivos arqueológicos del noroeste argentino. Fueron acogidas con obras equivalentes a piezas modernas y celebrados por sus valores estéticos. Comprende el arte primitivo y obras de artistas argentinos, americanos y europeos modernos. Selecciona ejemplares que eran capaces de reafirmar las cualidades abstractas y conceptuales del tipo de arte que de un modo militante la revista intentaba difundir y promover. La revista buscaba crear la imagen del nuevo hombre latinoamericano, la yuxtaposición de fotografía de objetos y de dibujos que se reproducen o recrean imágenes precolombinas, se desenvuelven de una manera casi programática por su reiteración desde la edición número 18, correspondiente a junio de 1925, hasta los últimos que datan de agosto y noviembre de 1927. En sus diseños se encuentran hileras de camélidos o cérvidos,
guardas escalonadas, personajes de estilo dracónico, felinos estilizados y pequeñas figuras antropomorfas componen un repertorio de viñetas que, como elementos decorativos, juegan formalmente con la composición de la página y el diseño gráfico. Uno de los primeros ilustradores de la revista fue Francisco Palomar. Otras evocaciones de la publicación realizadas paralelamente por escritores contemporáneos recalcan en la figura de Galtier. Podría pensarse en un desplazamiento de las caricaturas por otro tipo de materiales visuales. Ligadas a los precedentes gráficos de Martín Fierro, las caricaturas habían cedido paso a las fotografías de obras modernas y pequeños dibujos americanos de acuerdo al tono y el carácter visual que la revista había adoptado como parte de un lenguaje compartido con sus pares continentales. Justamente con motivo del regreso de Girondo, de su gira americana y europea, y de la llegada de los primeros mexicanos, Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, Martín Fierro exhibió su nuevo diseño acompañado de numerosas viñetas y fotografías de piezas precolombinas.